Esa noche, Marta cayó de rodillas frente al pozo, con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Había vendido todo lo que tenía por ese lugar, y ahora solo veía tierra seca, grietas y silencio. Nadie respondía a sus llamadas, nadie daba la cara. La habían engañado. El viento sopló fuerte, como si quisiera decirle algo, y entonces, justo cuando estaba a punto de irse para siempre, escuchó un sonido extraño, proveniente del fondo del pozo. Marta nunca había tenido una vida fácil, pero tampoco se quejaba. Era de esas personas que aprendieron a sonreír incluso cuando todo faltaba. Madre soltera, trabajadora, de manos cansadas y corazón inmenso, vivía con lo justo, pero siempre encontraba la forma de seguir adelante. Su mayor riqueza no era el dinero, sino la esperanza de darle a su hijo una vida mejor. Por eso, cuando apareció aquella oportunidad, no dudó demasiado. El hombre que se la ofreció no era un desconocido. Había compartido conversaciones, risas y promesas durante meses. Parecía confiable, cercano, casi como familia. Marta quería creer. Necesitaba creer, porque cuando la vida te ha golpeado tanto, cualquier pequeña luz se siente como un milagro. Y así, con más ilusión que certezas, tomó la decisión que cambiaría su destino, sin imaginar que ese sería el inicio de su peor caída, porque detrás de aquella oferta había algo que no encajaba, pequeños detalles que ignoró, silencios incómodos, respuestas a medias, miradas que evitaba sostenerse. Pero Marta decidió confiar, como siempre lo había hecho, porque desconfiar también cansa, y ella ya estaba demasiado cansada de luchar sola. No sabía que esa confianza tendría un precio mucho. Marta conoció a Julián en uno de esos días en los que la vida parece darte un pequeño respiro. Él no llegó como un extraño, sino como alguien que sabía exactamente qué decir en el momento preciso. Hablaba con calma, con seguridad, como si conociera el camino que ella llevaba años buscando. Y poco a poco se fue metiendo en su vida. Le hablaba de oportunidades, de terrenos olvidados que podían convertirse en algo valioso. Decía que el verdadero dinero no estaba en lo evidente, sino en lo que otros despreciaban. Y Marta empezó a escuchar, porque cuando llevas tanto tiempo luchando, cualquier promesa suena diferente. El pozo apareció casi como un detalle sin importancia. Nadie lo quiere, pero ahí está el verdadero potencial, le dijo. Barato, accesible, una oportunidad única. Y Marta quiso creer, porque creer era más fácil que aceptar que nada iba a cambiar. Pero hubo señales, pequeñas, sutiles, papeles que tardaban en aparecer, respuestas que cambiaban ligeramente, momentos en los que Julián evitaba mirarla directamente. Nada lo suficientemente grande para detenerla, pero sí lo suficiente para incomodar. Aún así, él siempre tenía una explicación. Siempre sabía cómo tranquilizarla. Y entonces llegó la presión. Hay más interesados, le dijo. Si no decides ahora, lo vas a perder. Y en ese momento, Marta no tuvo miedo de equivocarse. Tuvo miedo de quedarse exactamente donde estaba. Así que tomó la decisión. Vendió lo poco que tenía. Aceptó condiciones que no entendía del todo. Firmó sin leer cada detalle. No porque fuera ingenua, sino porque estaba agotada de perder. El día que entregó el dinero, Julián sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue breve, fría, casi invisible. Y por un segundo Marta sintió algo. Una duda, un presentimiento. Algo dentro de ella le gritó que se detuviera, pero ya era tarde. Esa fue la última vez que lo vio. Porque después de ese día, las llamadas no fueron respondidas. Los mensajes quedaron en silencio. Y la dirección que le había dado simplemente no existía. Fue ahí, cuando la realidad empezó a romperla. Porque no había comprado una oportunidad, había comprado su propia caída. Al día siguiente, Marta volvió al pozo con una esperanza absurda, como si todo hubiera sido un malentendido. Caminó más rápido de lo normal.
Respiraba agitada, pero cuando llegó, todo seguía igual, seco, vacío, muerto. Se asomó una vez más, como si al mirar suficiente tiempo algo pudiera cambiar. Nada, solo un eco frío que parecía burlarse de ella. Ese fue el primer golpe real. El segundo vino horas después, cuando intentó vender el terreno. Nadie lo quiso. «Eso no sirve para nada», le dijeron. «Te vieron la cara», murmuró otro, sin siquiera mirarla a los ojos. Y así, poco a poco, la noticia empezó a correr. En el barrio ya no la veían igual. Algunos sentían lástima, otros diversión, porque la desgracia ajena para muchos es entretenimiento. Marta empezó a evitar salir, pero quedarse en casa era peor, porque ahí el silencio gritaba más fuerte. Las cuentas no esperaban, la comida empezaba a faltar, y su hijo comenzaba a hacer preguntas que ella no sabía cómo responder. «Mamá, ¿todo está bien?». Esa pregunta la rompía, porque mentir le dolía, pero decirle la verdad la destruía aún más. Pasaron los días, y luego las semanas. Intentó todo. Buscó a Julián, preguntó, investigó, suplicó, pero era como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una trampa perfectamente planeada. Y entonces llegó otro golpe, uno peor. El dueño original del terreno apareció. Sí, el terreno ni siquiera era de Julián. Marta no solo había sido engañada, había sido estafada. Legalmente no tenía nada ahí, ni el dinero, ni el terreno, ni una forma de recuperarlo. Ese día algo dentro de ella se quebró de verdad, pero la vida aún no terminaba de golpearla, porque cuando pensó que no podía caer más bajo, llegó el rechazo. Personas que antes la saludaban, ahora la evitaban. Otros la juzgaban en silencio, algunos incluso la culpaban. Por ambiciosa, decían, por confiar demasiado, susurraban, como si hubiera sido su culpa, como si mereciera todo eso. Marta empezó a dudar de sí misma, de sus decisiones, de su valor, de todo. Las noches se volvieron más largas. Dormía poco, pensaba demasiado. Recordaba cada detalle, cada palabra de Julián, cada momento en el que pudo haberse detenido, y no lo hizo. Pero entonces, una tarde, mientras regresaba al pozo por pura costumbre, notó algo extraño, muy leve, casi imperceptible, como si alguien o algo hubiera estado ahí. Se detuvo, miró alrededor. No había nadie, pero el aire se sentía diferente, y por primera vez desde que todo empezó, el pozo no le dio solo miedo, le dio una sensación difícil de explicar, como si escondiera algo que aún no entendía, y esa pequeña duda fue suficiente para que no se alejara del todo. Esa noche, Marta no volvió a casa de inmediato. Se quedó sentada junto al pozo, mirando la nada, como si ya no quedara nada dentro de ella tampoco. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no la incomodaba, la consumía. Había perdido todo: su dinero, su estabilidad, su confianza. Pero lo que más le dolía no era eso, era la sensación de haber fallado. Como madre, como persona, como alguien que solo quería hacer lo correcto, y terminó destruyéndolo todo. Pensó en su hijo, en su mirada, en sus preguntas, en esa forma en la que intentaba ser fuerte, sin entender lo que realmente estaba pasando. Y eso fue lo que más la quebró, porque ya no se trataba solo de ella. Se trataba de alguien que dependía completamente de sus decisiones, y ella había tomado la peor de todas. Las lágrimas empezaron a caer sin control, pero esta vez no había rabia, no había frustración, solo vacío. Un vacío profundo, pesado,
de esos que te hacen sentir que ya no vale la pena seguir intentando. Por un momento, Marta pensó en rendirse, en dejar de luchar, en aceptar que la vida simplemente no estaba hecha para ella, porque hay derrotas que no solo te golpean, te apagan. Se levantó lentamente, miró el pozo por última vez y dio un paso hacia atrás, como si estuviera lista para dejar todo ahí, para abandonar no solo ese lugar, sino también la poca esperanza que le quedaba. «Ya no puedo más», susurró. Su voz era tan débil que casi no parecía suya. El viento volvió a soplar, frío, cortante, como si quisiera empujarla a irse, o tal vez a quedarse, pero Marta ya no tenía fuerzas para interpretar señales. Ya no creía en nada, ni en oportunidades, ni en promesas, ni en segundas veces. Ese fue el momento exacto en el que dejó de creer que la vida podía cambiar. Y justo cuando se dio la vuelta, convencida de que ese era el final, algo volvió a sonar dentro del pozo, más claro esta vez, más real, más imposible de ignorar. Marta se detuvo. Su corazón latía con fuerza, pero no por esperanza, sino por miedo. Porque en ese punto cualquier cosa desconocida ya no parecía una oportunidad, sino una amenaza. Aún así, lentamente, volvió a girar la cabeza y miró el pozo, como si, por primera vez, realmente estuviera a punto de revelar su verdad. Marta se quedó inmóvil. El sonido no había sido su imaginación. Venía del fondo. Se acercó lentamente, con el corazón golpeándole el pecho, como si algo dentro de ella supiera que ese momento lo cambiaría todo. Tomó una piedra pequeña y la dejó caer. Esta vez escuchó claramente cómo golpeaba algo, pero no era tierra. Era diferente, más sólido, más profundo. Frunció el ceño. No tenía sentido. Ese pozo estaba seco, completamente seco, o al menos eso era lo que todos decían. Se arrodilló, limpiando con las manos parte del borde, como si eso pudiera ayudarla a ver mejor, y entonces lo notó. Muy al fondo, casi oculto por la oscuridad, había algo. No podía distinguir qué era, pero definitivamente no era solo tierra. Su respiración cambió. Por primera vez en mucho tiempo. No era angustia, era curiosidad. Una pequeña, pero peligrosa curiosidad. ¿Y si? Susurró. Esa simple pregunta fue suficiente. Porque cuando alguien lo ha perdido todo, ya no tiene miedo de intentar una vez más. Marta no lo pensó demasiado. Buscó una cuerda vieja que había dejado tirada cerca y regresó al borde del pozo. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Por primera vez desde que todo se derrumbó, estaba haciendo algo sin miedo. Descendió con cuidado, sintiendo cómo la oscuridad la envolvía poco a poco. El aire era más frío ahí abajo, más denso. Y entonces lo vio. No era agua, no era tierra, era una estructura antigua, oculta, como si ese pozo nunca hubiera estado realmente vacío. Había restos de madera, herramientas oxidadas y algo más, algo que brillaba ligeramente entre el polvo. Marta se acercó lentamente, conteniendo la respiración. Lo limpió con la mano y su expresión cambió por completo. No era basura, no era abandono, era valor, valor real, algo que alguien había escondido y que nadie había descubierto. Y en ese instante, todo lo que perdió empezó a tomar otro significado. Porque tal vez, solo tal vez, no había sido el final, había sido el comienzo. Marta no buscó a Julián, no lo necesitaba. Porque mientras ella empezaba a reconstruir su vida, la verdad empezó a salir por su cuenta. Semanas después, su nombre comenzó a escucharse otra vez en el barrio, pero no como antes,
ya no como alguien confiable, sino como alguien al que debían evitar. Otras personas habían pasado por lo mismo. Las mismas promesas, las mismas mentiras, el mismo final, y poco a poco todo se fue acumulando. Denuncias, reclamos, historias que coincidían demasiado para ser casualidad. Julián ya no sonreía igual, ya no caminaba con seguridad, porque cuando la verdad te alcanza, no hay lugar donde esconderse. Y aunque Marta nunca lo enfrentó, la vida lo hizo por ella. No con venganza, sino con algo más poderoso. Consecuencias. Marta volvió al pozo muchas veces, pero ya no como alguien que lo había perdido todo, sino como alguien que lo había encontrado cuando más lo necesitaba. Porque a veces la vida no te engaña, solo te pone frente a algo que no entiendes todavía. Y lo que parece una traición termina siendo el camino que te obliga a cambiar, a levantarte, a descubrir de lo que realmente eres capaz. Porque no es lo que te quitan, es lo que haces después de perderlo todo, lo que define tu historia. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete y dale like, porque aquí siempre hay una razón para volver a empezar.